a estar grabando o subiendo los videos de todas las clases, porque he visto que por allí, bueno, he visto varias ausencias y también les dije yo a ustedes que el video no sustituye de ninguna manera sus clases. Primero, porque recuerden que pasamos asistencia. Segundo, porque pues acá es donde nosotros damos la oportunidad de poder hacer preguntas y también les he dicho, si en algún momento hay algo que yo no les sé responder, pues buscamos a alguien, algún otro catedrático, algún compañero que nos ayude a resolver, pero este es el momento en el que todos podemos resolver dudas y podemos aclarar. Entonces, los videos no sustituyen la clase, es un material de apoyo. Aparte, que recuerden ustedes que si a veces no nos da tiempo, no entramos a la clase, ya después ver un video completo, 2 videos, ya se vuelve más pesado todavía. Entonces, el día de hoy, pues básicamente no vamos a grabar la clase, así que yo espero que por favor, si ustedes van teniendo dudas, las planteen sin ninguna duda, sin ningún problema, y así aclaramos de una vez. El tema básicamente que nos compete el día de hoy se llama siempre el determinante de una matriz, recuerden, tema general, pero hoy vamos a ver el método de cofactores. Antes de iniciar el tema, pregunto, ¿hay alguna duda con la regla de Sarrus que podamos resolverla antes de que nos adentremos a otro método? ¿No hay dudas, compañeros? A ver, Sergio Josué, por ahí vi que activó su micrófono. ¿Hay alguna duda, Sergio? Sergio, Josué, Daniel. Bueno, yo creo que no y espero que no. Bueno, entonces el método de cofactores. Se van a dar cuenta ustedes, compañeros, que en realidad el método no es complicado. Sin embargo, requiere, al igual que regla de Sarrus, pero específicamente cuando estamos viendo lo de los signos, como bien nos decía Kelly, ¿verdad? Que al final estamos multiplicando y estamos sumando y estamos restando, pero el hecho de que usemos ese signo negativo nos demanda a nosotros que prestemos más atención en la operatoria. Pero el método no es complicado. Entonces, ahora, segundo método que vamos a compartir es el determinante de una matriz. Vamos a ocultar esto. El determinante de una matriz por el método de cofactores. Aspectos importantes de este método. Esto que ustedes ven acá, compañeros, que de hecho se los voy a poner yo por aquí con otro colorcito amarillo, dice -1 elevado a i más j. Esto significa que esta es la esencia del método por cofactores. Ahorita lo vamos a desarrollar y vamos a ir viendo a qué se refiere esto, ¿sí? Pero básicamente lo que yo quisiera dejar en este momento claro es que esto es una constante y que esto es un algoritmo de dicho método. Ahora bien, adicional a eso, yo les marco o les coloqué por acá entre paréntesis matrices de 3×3. ¿Por qué? Porque esto significa que nosotros podemos utilizar este método cuando estamos ante una matriz de 3×3. Vamos a resolver exactamente la misma matriz que hicimos o que tuvimos de ejemplo cuando aplicamos el método de la regla de Sarrus y van a darse cuenta ustedes que llegamos al mismo resultado, utilizando otra técnica, pero el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos esos aspectos importantes allí claros, vamos a tener también en cuenta ya decir que básicamente este método se llama cofactor, por cofactores, porque va encontrando ese cofactor o ese numerito que nos va a permitir aplicar esta fórmula.
¿sí? Por eso se llama cofactores. Es decir, nosotros tenemos que identificar cuáles son los cofactores que nos van a ayudar a poder aplicar este algoritmo que está acá. Bueno, esos, digamos, dentro de los aspectos más importantes que nosotros podemos destacar. Permítanme un segundito, compañeros. Ya, bueno. Entonces, matriz de 3x3. Para los que estén allí, ya sea manual o en Excel, se van a dar cuenta que esta matriz que tenemos es la misma que trabajamos con el método de la regla de Sarrus, en donde la matriz C está conformada por 2, 7, 9, 4, 4, 2, 5, 2 y 3. Y que es una matriz de orden 3x3. Pues vamos ahora a qué nos dice el método y cuál es el primer paso. Dice que el primer paso es seleccionar, estamos acá, seleccionar la fila o columna a trabajar para determinar los cofactores. Aquí me hace falta, aquí. Los cofactores. Me hizo falta aquí, ¿sí? Entonces, dice, seleccione fila o columna a trabajar para trabajar los cofactores. En ese sentido, en este caso o en este momento, yo voy a trabajar con la primer fila, ¿sí? Entonces, yo por acá, volvemos, es la misma matriz, únicamente yo les coloqué los colores, perdón, los números con otro color para que identifiquemos que es la primer fila con la que yo voy a iniciar a trabajar. Como normalmente lo hago, pues vamos dejando paso por paso, aunque ya ustedes en el desarrollo lo que sí podrían hacer es de una vez empezar a trabajar al seleccionar su fila. Yo aquí porque estoy explicando uno a uno los pasos que hacemos. Bueno, entonces una vez que nosotros identificamos con qué fila vamos a empezar a trabajar o en qué fila vamos a encontrar los cofactores, que en este caso yo lo hice con 2, 7 y 9, que corresponden a la primera fila. Lo selecciono y paso, valga la redundancia, al paso B. Bueno, esta primer fila, compañeros, está conformada por 2, 7 y 9. Y entonces el paso 2, yo lo tengo como inciso B, pero el segundo paso es que vamos a eliminar, oigan acá, filas y columnas de los elementos de entrada para encontrar los cofactores. ¿Cómo así? Bueno, ya sabemos que esta es la primera fila que vamos a trabajar y que estos son los elementos que en este método se le van a llamar ahora elementos de entrada y que trabajando sobre la base de estos 2, 7 y 9 nos va a ayudar a encontrar nuestros cofactores. Y entonces dice que el paso B es eliminar estas filas y columnas de los elementos de entrada. ¿Cómo así? Veamos cómo está conformada la matriz. 2, 7, 9, la misma que teníamos arriba, 4, 4, 2, 5, 2, 3. Y estamos diciendo que esta es nuestra fila de entrada, los valores. Pero en este caso, yo ahorita solo voy a marcar el 2, porque vamos a empezar trabajando con este 2. ¿Y qué dice el paso? Elimine filas y columnas. Bueno, eso significa que yo voy a eliminar esta fila de 2, 7, 9 y esta columna de 2, 4 y 5. Bueno, ya hice la primera parte del paso 2, eliminar filas y columnas de los elementos de entrada. Ahorita estoy trabajando con el 2 porque es el primero que tengo acá. Y luego dice que esto me va a ayudar a encontrar los cofactores. Entonces, quiero que pongamos atención ahorita, por lo menos con el primer elemento de entrada, porque voy a explicar todo el procedimiento
y con los demás elementos de entrada, pues básicamente solo vamos a repetir lo mismo que hagamos ahorita. Pero prestemos atención a lo que vamos a hacer y estoy segura que lo demás a ustedes no se les va a complicar. Bueno, entonces, ¿cómo conformamos todo esto que está acá? ¿Qué nos dice el procedimiento? Bueno, como usted ya sabe que su elemento de entrada es 2, empiece colocando su 2 aquí, porque es parte de la fórmula. Este 2 está representando este valor 2, que es el elemento de entrada de la primera fila. Y entonces nos damos cuenta que nos encontramos acá ante el algoritmo que habíamos visto arriba, que decía menos 1 elevado a i más j. ¿Se recuerdan ustedes cuando empezamos a hablar de matrices? Decíamos, bueno, este valor tiene una posición, ¿sí? Que está ubicado en la primer fila y en la primer columna. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 7 está en la primer fila y segunda columna. El número 9, por ejemplo, primer fila y tercer columna. Ahora bien, a ver, ¿quién se recuerda y me puede decir a qué se refiere la I? ¿Estará hablando de las filas o de las columnas? A ver. Las filas. Filas. ¿Y la J? Columnas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya ahorita que tenemos bien claro esto, entonces nosotros decimos, bueno, mi elemento de entrada, vamos a ver si podemos hacer un poquitito más grande esto, ahí estamos. Mi elemento de entrada es 2. Y aquí yo voy a colocar el algoritmo que dice menos 1 elevado a i más j. Y entonces, ¿por qué me quedó menos 1 elevado a 1 más 1? A ver, ¿quién me puede responder eso, por favor? Por la posición en la que está el diagrama. Exactamente, porque el 2, que es mi elemento de entrada, está en fila 1, que es este primer 1 que ustedes observan acá, más el valor de la columna o el número de la columna, dicho de mejor manera, el número de la columna que es columna 1. Entonces nosotros decimos acá menos 1 elevado a 1 más 1. Eso significa que este algoritmo lo que me está diciendo es que acá en el exponente yo debo colocar el número de la fila y el número de la columna donde esté ubicado mi elemento de entrada. Ah, bueno, pues ya vamos ahí avanzando con nuestra fórmula y luego dice, todo esto usted lo va a multiplicar por el resultado básicamente de una pequeña regla de Sarrus que nosotros vamos a encontrar por acá. Entonces, ¿qué hicimos acá en el primero? Anulamos la fila y la columna del elemento de entrada. Y entonces ahora dice, de estos elementos que le quedaron libres, ubique cuál es la diagonal principal y cuál es la diagonal secundaria. Y básicamente me está diciendo que a través de la regla de Sarrus yo calcule, digamos, el determinante o esa multiplicación. Ah, y entonces yo aquí voy a decir, esto va a ser igual a 4 por 3, que es esto que está aquí, diagonal principal, ¿se recuerda? 4 por 3 menos menos, porque básicamente lo que estamos haciendo acá es aplicar la regla de Sarrus. ¿Se recuerdan que decíamos que esto va negativo? Menos 2 por 2. ¿De dónde salió este 2 por 2? De el producto de los elementos de la diagonal secundaria. 2 por 2. Y básicamente, compañeros, esto que yo les voy a marcar en este momento, este pequeño, o esta formulita o este procedimiento, es todo lo que tenemos que hacer. Nada complicado. Lo único que de pronto se nos podría complicar un poco, quizás, es esta parte de acá. Ahora bien, ojo con esto que les voy a decir. Básicamente, esto que nosotros hacemos acá únicamente nos ayuda a identificar
el signo que va a anteponer a este producto, a este resultado. ¿Por qué? Si yo digo 1 más 1, ¿cuánto es 1 más 1? 2. 2. Y si decimos, entonces, ¿cómo tendríamos que leer esto? Menos 1 elevado al cuadrado o elevado a 2, ¿cuánto me da? 1 positivo. 1 positivo. Excelente. Y el algoritmo siempre va a hacer esto. Eso significa que yo todo el tiempo o siempre voy a tener un 1. La diferencia va a estar en el signo que me va a quedar. ¿Sí? Y entonces vayamos y operemos esto ahora. Entonces nosotros vamos a decir acá, vean, perdón, aquí es este colorcito que estoy usando morado, ¿verdad? Bueno, entonces ahora nosotros vamos a decir, vamos a resolver o a despejar todo esto que acabamos de hacer acá, lo vamos a resolver. Como todavía no tenemos todo el resultado, voy a volver a copiar este 2 que tenía acá. Aquí estoy haciendo algo que ustedes ya saben perfectamente, ¿verdad? Operar esto. Pues solo copié este 2 y entonces voy a hacer la primera parte, lo que justamente nos comentaron por ahí, menos 1 elevado al cuadrado. Alguien dijo 1 positivo, correcto. Yo solo voy a dejar el signo más indicado, que básicamente ese es el resultado que me dio. Si alguien quiere dejar acá incluso esto así, más 1, que le va a dar 1, es correcto. Yo solamente voy a dejar el signo porque es lo que me interesa que ustedes observen que para esto básicamente nos sirve, para determinar el signo nos sirve este algoritmo que tenemos acá. Bueno, entonces, signo más, ya sabemos de dónde salió ahora. Entonces, ¿qué tendríamos que decir ahora? 4 por 3, a ver cómo nos quedaría ese resultado. 4 por 3, 12, menos, es este 4 por 3 que tenemos acá, lo que yo estoy operando, menos 2 por 2, que es 4. Y miren, en algo tan sencillo que se convirtió ya esto que teníamos acá. Y entonces, básicamente nosotros aquí diríamos 2 por ¿cuánto? A ver, o alguien que ya haya hecho la operación ahí de una forma más fácil. ¿Cuál sería el resultado de esto? Esto es lo que estamos operando ahorita. ¿Cuál es el resultado? 16. 16. ¿Quién fue la que me respondió? Kelly, no. Yulisa. Kelly. Muy bien. Muy bien, gracias. Kelly, gracias Yulisa también. Entonces, ¿qué hicieron las compañeras acá? Bueno, de primero operaron este paréntesis que tienen acá. 12 menos 4 es igual a 8. Me hubiera quedado dentro del paréntesis y como es positivo, yo tengo un positivo acá, entonces prácticamente dijeron ellas 8, que es el resultado de este paréntesis, 8 por 2, 16. Y en efecto, ese es el primer cofactor. Si quieren lo dejamos acá con un colorcito. Ese es el primer cofactor. ¿Cuántos cofactores tenemos que encontrar? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? 3. ¿Cuántos, perdón? 3. 3, correcto. ¿Por qué 3? Porque estamos trabajando con los elementos de entrada de una fila. ¿Y cuántos elementos tiene una fila? Cualquier fila, porque es una matriz cuadrada, 3 elementos. Bueno, y este mismo procedimiento que hicimos ahorita es exactamente lo mismo que tenemos que hacer ahora para el número 7, porque ya prácticamente ya resolvimos lo que corresponde al elemento de entrada 2. Ahora vayamos y resolvamos lo que corresponde a 7. Y prácticamente nosotros tendríamos esta matriz de esta manera. Ahí. Vamos a hacerlo así más rápido. Y este lo voy a dejar yo siempre con otro color para que nosotros vayamos viendo cuál es nuestro elemento de entrada. Bueno, ¿qué decía o qué dice el procedimiento? Dice que debemos nosotros anular la fila y la columna donde esté el elemento de entrada.
Por eso es que ahora yo voy a anular la primera fila y la segunda columna. Muy bien, de una vez yo voy a identificar cómo me queda conformada ahora mi diagonal principal y la diagonal secundaria. De una vez, ¿verdad? ¿Para qué voy a regresar después por esto? Entonces, diagonal principal, como yo anulé primer fila y segunda columna, entonces la diagonal principal es 4 y 3. Diagonal secundaria, 2 y 5. Bueno, ahora trabajemos con nuestro número de entrada, que en este caso es 7. Y miren, ahora el algoritmo cambió. Recuerden que el algoritmo es menos 1 elevado a i más j. Bueno, este menos 1 es constante. Menos 1 elevado a i, que va a ser 1, porque el 7, que es el elemento de entrada, el 7 está ubicado siempre en la primera fila. Ah, pero ahora el valor de j cambió, ahora es 2. ¿Por qué? Porque este 7 está ubicado en la segunda columna. Entonces, ahora tenemos menos 1 elevado a 1 más 2. Y esto que va a aparecer acá en este momento es algo que nosotros ya lo hemos visto y que prácticamente es aplicación de la regla de Sarrus. Y entonces decimos multiplicación de los productos o del producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces diríamos aquí 4 por 3, que es esta parte que tenemos acá, menos 2 por 5, que es esto que tenemos acá en esta segunda parte. Bueno, entonces, compañeros, vamos ahora prácticamente a operar o a resolver esto, que fue lo mismo que hicimos en el primer paso. Copiamos nuestro elemento de entrada, que en este caso es 7, ¿sí? 7, y ahora observen la diferencia. Era lo que yo les estaba comentando. De lo que teníamos anteriormente, que era un signo positivo, con lo que va a suceder ahora. Entonces, 1 más 2 es 3, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tendríamos que decir menos 1 elevado al cubo. ¿Qué resultado nos da esto? Menos. Exacto. Prácticamente la respuesta nosotros podríamos decir que es menos 1. Pero ese 1, que si cualquier número que yo multiplique por 1 me va a dar el mismo número, ¿verdad? Entonces por eso es que yo no lo coloco, pero en realidad lo que nosotros tenemos que observar es que este algoritmo aquí sí me permitió o sí me ocasionó, podríamos llamarlo, un signo negativo. Bueno, pues ya sabemos de dónde salió ese signo negativo y esto básicamente solo lo vamos a operar. 4 por 3, 12, lo mismo que habíamos hecho anteriormente. 4 por 3, 12, es esto que está aquí, menos 5 por 2, perdón, 2 por 5, que es 10. Y entonces, cuando nosotros ya operamos esto, porque ahora ya resolvimos, ya estamos en esta parte, pues ya tenemos una operación más sencilla. Y entonces nosotros vamos a decir 12 menos 10 son 2 positivos, ¿sí? 2 positivos. Y como ese 2 me va a quedar acá, creo que lo tengo por acá, no, ese 2 me queda positivo, entonces lo multiplico por este menos que yo tengo acá. 2 por menos me va a dar menos 2. El resultado aquí sería menos 2 por 7. ¿Qué resultado? ¿Cuál sería la respuesta final acá para el cofactor? Alguien que haya hecho esta operación. Menos 14. Menos 14. Exacto. Muchas gracias. Menos 14. Ay, espérenme, aquí vamos a ver. Porque tengo allí un positivo. Espérenme. Vamos a ver qué pasó aquí.
12 menos, aquí es 7, sí, 14. Bueno. Ah, no, pero tiene que ser negativo, ¿verdad ustedes? Vamos a ver qué nos está pasando por aquí. Déjenme ver algo. Sí, aquí me hace falta un signo negativo ustedes. Espérenme. Vamos a copiar acá. Menos 14. Este es el resultado correcto. Aquí algo me falló en mi formulita, pero este es el resultado, ¿sí? Menos 14. Voy a quitar esto un rato para que no nos vayamos a confundir, por favor. Bueno, entonces el resultado es menos 14. Vamos al siguiente elemento de entrada y siguiente cofactor. Bueno, el siguiente elemento de entrada prácticamente va a ser el número 9, ¿sí? Y todo lo demás únicamente lo vamos a copiar de la matriz original. Y entonces ahora vamos a continuar con el procedimiento que habíamos hecho, en el que se dice que debemos eliminar la fila y la columna del elemento de entrada, ¿sí? Y entonces eliminemos fila y eliminemos nosotros la columna. Voy a jalar para acá mis flechas y mis flechitas para poder anular. Ay, aquí estamos. Voy a anular la tercera columna y la primera fila. ¿Qué elementos van a conformar ahora mi diagonal principal? 4 y 2. Bueno, vamos de una vez acá. 4 y 2 o 4 por 2. Y en la diagonal secundaria, 4 y 5, que es lo mismo decir 4 por 5. Bueno, y entonces el elemento de entrada va a ser 9, ¿sí? Este 9. Y ahora miren cómo nos queda el algoritmo. Menos 1 elevado a 1, porque sigo trabajando en la primera fila, más 3. ¿Por qué 3? Porque el elemento de entrada está en la tercera columna. Y pues voy a hacer ahora el producto de las diagonales principales y secundarias, y esto me va a quedar 4 por 2, esta parte que tenemos acá, que es igual a 4 por 2 menos acá 4 por 5. Menos 4 por 5. Bueno, copiamos nuevamente nuestro elemento de entrada, que es 9, y ahora yo voy a tener por acá que menos 1 elevado a 4, porque 1 más 3 es 4, va a ser igual a 1 positivo. ¿Ven? Dejo por acá indicado que el signo que antecede es positivo. Para quienes no sientan la necesidad o no vean que es necesario dejar acá los negativos, los positivos, puede solamente continuar con su operación. Yo en este momento, porque estoy explicando a qué corresponde o cuál es el efecto que nosotros estemos utilizando este algoritmo, ¿verdad? Bueno, entonces 4 por 2 es igual a 8 menos, acá, 4 por 5, 20. Bueno, y entonces vamos nosotros a decir que el resultado es 8. ¿Quién me dice cuál es el resultado de esto? A ver, por favor, de esta operación. A mí me sale menos 108. Menos 108. Exactamente, menos 108. Vamos a ver para aquellos que de repente les pudo haber dado un resultado diferente o aquellos que lo van haciendo acá. Y entonces, ¿qué hicieron los compañeros? 8 menos 20 es 12, menos 12. Y si esto lo multiplican por 9, el resultado es menos 108. Bueno, y prácticamente ya encontramos nuestros 3 cofactores. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Pues prácticamente hacer, como quien dice, ¿verdad ustedes? Una suma de estos cofactores. Una operación algebraica. Y entonces me va a quedar
16, que fue el primer cofactor que encontramos, 16, acá más el siguiente cofactor que es menos 14, acá menos 14, más, vamos a sumar, menos 108. ¿Qué es que estamos indicando acá? Que estamos sumando todos los cofactores que acabamos de encontrar. Y el resultado de esta sumatoria es igual a menos 106. Voy a hacer ahorita la comparación con el método anterior que habíamos hecho y posteriormente vamos a ver si hay alguna duda en cuanto al método. Bueno, entonces, si nosotros regresamos ahorita a la regla de Sarrus con la primer matriz que trabajamos, que está acá, no, acá, la matriz C, nos vamos a dar cuenta que después de que desarrollamos todas las multiplicaciones, las sumas y las restas, el resultado fue de menos 106, que es el mismo si utilizamos el de cofactores. Ahora bien, alguien podría preguntar o preguntarse, mire, ¿y qué pasa? Porque usted trabajó con la primer fila. ¿Qué pasa si yo no quiero trabajar con la primer fila y quiero trabajar con la segunda? ¿Me va a variar el resultado o me tendría que dar lo mismo? ¿Qué creen ustedes? A ver. Pues debería dar lo mismo, Lick. Exactamente, da lo mismo, ¿sí? Podríamos decir que por orden, normalmente uno trabaja con la primer fila, porque es lo primero que uno encuentra en la matriz, ¿verdad? Pero si hay alguien que dice, no, mire, yo quiero comprobar o yo no quiero trabajar con la primera fila, sino con la segunda, trabaje con la segunda, que si lo hace bien, tiene que llegar al mismo resultado. Y alguien puede decir, no, yo no quiero trabajar ni con la primera ni con la segunda, yo quiero trabajar con la tercera. Bueno, no se preocupe, que aunque usted trabaje con la tercera, tiene que llegar al mismo resultado siempre y cuando su procedimiento esté bien aplicado, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a la sección de preguntas. ¿Está claro o hay alguna duda, algo que no se haya comprendido, que podamos aclarar la duda, por favor? Yo tengo una duda, Lick. A ver, dígame, con gusto. Perdón, solo... Entonces esta solo es para matriz de 3x3. Digamos, si yo tuviera una matriz de 3x4, no funcionaría este método. Buena pregunta. A ver, ¿quién le quiere responder a Samuel? ¿Qué pasa si tenemos una matriz de 3x4? A ver, compañeros, que estuvieron en la clase anterior y los que estuvieron ahorita al inicio. Esa como que puede ser pregunta de examen. Si mal no recuerdo, podemos ampliarlo, lo de la primera fila, y así recuerdo yo. Y entonces, como que pasarlo a nuestra conveniencia, probablemente, aunque al principio del tema decía 3x3, no da opciones a más, pero en lo que yo haría es de, si tendría que usar ese método y me dan ese caso, ampliaría la matriz. Muy bien. Me parece muy buena pregunta la de Samuel y de verdad podría ser pregunta de examen. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver el determinante, ¿se recuerdan? Yo les dije, para efectos del determinante, solamente lo podemos utilizar con matrices cuadradas, independientemente si es una matriz de 2x2 o una matriz de 3x3 o como el ejemplo que vamos a ver a continuación, una matriz de 4x4. Ahora, el hecho de que solamente se pueda aplicar a una matriz cuadrada no es, digamos, una cuestión como dirían los libros antojadiza, ¿verdad? Sino que recuerden que la otra característica principal
del determinante es que dijimos, sirve para ver si un sistema de ecuaciones lineales tiene solución por medio de matrices. Nosotros ahorita todavía no hemos llegado a ver o no lo hemos hecho porque no hemos llegado hasta esa parte, pero si nosotros ya estuviéramos en la aplicación de esta metodología de matrices acá, estos valores tendrían que corresponder a una ecuación, ¿sí? Todos estos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando lleguemos ahí que a eso se debe que prácticamente no lo podemos aplicar a una matriz rectangular, que una matriz rectangular vendría siendo más o menos lo que nos planteó por acá Samuel. ¿Sí, Samuel? Una matriz de 3x4, una matriz de 4x3. ¿Por qué? Porque para poder resolver un sistema de ecuaciones por medio de matrices, tenemos que tener la misma cantidad de ecuaciones. Es decir, conformar una matriz cuadrada. ¿Sí? A eso corresponde. Ahora bien, como Kelly por ahí nos decía, podemos ampliar o podemos agregar. Sí, podemos agregar, que de hecho eso lo vamos a ver en una de las metodologías, pero no quisiera confundirlos ahorita, pero solamente para aclarar, podemos agregar, sí, pero se van a dar cuenta ustedes que son valores que pertenecen a la misma ecuación, a las mismas ecuaciones. Ya vamos a llegar a esa parte y entonces de repente nos va a quedar más claro. Pero ahorita la respuesta concreta es, si nosotros tenemos una matriz rectangular, básicamente no podemos calcularle el determinante, ¿sí? Pero más allá de que se les quede a ustedes como un tip, o sea, la respuesta concreta es porque estos valores que están acá, aunque nosotros no hemos llegado hasta ahí a ver eso, pero estos valores de acá deben de corresponder a valores de una ecuación lineal. Esa es la respuesta, digamos, real de por qué tiene que ser una matriz cuadrada. Ahora bien, Samuel, disculpe que me amplíe, pero con lo que usted empezó a decir, estaba en lo correcto. De hecho, aquí el tema dice, lo vamos a poner un poquito más grande esta parte, porque sí, en efecto dice matrices de 3x3. ¿Por qué? Porque prácticamente se puede utilizar solamente este método solamente para matrices 3x3. Tenemos una matriz 2x2 y me están pidiendo el determinante, vayan por favor a utilizar el método de Sarrus. Así, o la regla de Sarrus, así como yo se los coloqué por acá. Matriz de orden 2x2 y adicional vimos que también se puede aplicar a la de 3x3, pero en la de determinantes, perdón, en la de cofactores, únicamente matrices de 3x3. ¿Nos quedó claro, compañeros? Samuel, creo que usted fue el que preguntó, ¿verdad, Samuel? Así es, sí, gracias, Lixi, me quedó claro. Solo con lo que usted decía de lo de agregar, a veces sí, a veces no, pues yo creo que lo vamos a ahondar después. Sí, ahí va a ver que cuando lleguemos a la aplicación le va a quedar más claro. ¿Sí? Licenciada, perdone, ¿podría mostrar la suma que se hizo al final, solo para tomarle un screen? Espérame. Ah, sí, aquí estoy. Ay, no, esperen, ustedes ya me perdí aquí. Esto. Bueno. Gracias, Lix. Muy bien. Bueno, entonces, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, Ana Lourdes, ¿verdad? Entonces, si en el examen viene una matriz de esas matrices de 3x3, ¿puedo resolver por medio de Sarrus o cofactores? Esas son las dos opciones, me da el mismo resultado. Buena pregunta. Y todavía nos falta ver el siguiente método, que también lo puedo aplicar a una de 3x3. Pero vean ahora, la pregunta es muy interesante y muy buena. Si en su examen, ya preparándonos para el examen, si en su examen les pidiera que ustedes resuelvan una matriz y no les indica el método, ojo con esto, para que el día del examen no estén preguntando, si es que fuera el caso, y no les indica el método, ustedes seleccionen el que mejor les parezca. Pero
si en el examen les dice resuelva por cofactores, debe de resolver por cofactores. Ya vimos que el resultado es el mismo, pero a usted le están pidiendo que resuelva por cofactores. Y se los aclaro porque de repente por ahí me he encontrado con que el examen dice, por ejemplo, resuelva por regla de Sarrus. Y la pregunta me hacen y me dicen, mire, es que fíjese que yo la verdad eso no mucho lo entiendo. ¿Puedo resolver por cofactores? Diga las instrucciones. Si en el examen le dice Sarrus, Sarrus. Si en el examen no le dice qué método, ustedes seleccionen el que mejor les parezca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Muy bien. Bueno. Gracias, Vic. Muy bien. Bueno, entonces ahora vean. Vamos a ver. Yo tenía por acá, pero creo que eso les va a quedar a ustedes de tarea. ¿Se recuerdan que nosotros aquí por regla de Sarrus básicamente resolvimos dos matrices? Una que solamente tenía signos positivos y en la que vimos que no teníamos nada de complicaciones. Y la segunda, esta es la primera. Sí. Y la segunda, donde teníamos por allí algunos signos negativos y que eso de repente, como decía en algún momento Kelly, solamente teníamos que tener cuidado cuando teníamos esos signos negativos. Bueno, pues básicamente esa matriz, vamos a ver, no la encuentro, no está por acá, pero bueno, esa matriz es la misma que yo tengo acá, que es la siguiente, para que nosotros podamos confirmar si es cierto que aplicando el método de cofactores llegamos al mismo resultado. Por el momento, yo no la voy a resolver, sino que vamos a dar inicio al segundo o al tercer método. Y esta a ustedes básicamente les va a quedar de tarea para que ustedes puedan comprobarlo. Bueno, entonces ya saben, esta es la matriz. Ustedes deben de tenerla allí porque es la segunda matriz que nosotros trabajamos por medio de la regla de Sarrus. Bueno, ahorita hemos visto ya 2 de 3 métodos. Vamos a empezar de una vez con el tercer método. Y el tercer método, dígame. Esa tarea o ese ejercicio que tenemos que resolver es únicamente por medio de Sarrus, perdón. Es esta que tenemos ahorita en pantalla. Es esta que tienen en pantalla, pero el método que tienen que aplicar es cofactores. Muy bien. Sí, por favor. Gracias, licenciada. Muy bien. Y esa sí me la van a entregar, pero esa va a ser para, yo les voy a decir, esa va a ser básicamente, adelantándome un poquito, va a ser para el día viernes, ¿sí? Pero ya el día viernes yo les voy a decir porque vamos a trabajar, incluso ahorita con el método Gauss, también vamos a trabajar y vamos a hacer algunas de las que ya tenemos para que nosotros vayamos haciendo la comparación. Bueno, la comparación que llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con el método Gauss. Bueno, y vean acá, yo siempre trato de colocarles detallitos como estos porque es importante, de hecho los voy a poner un poquitito más grande por acá, es importante para que ustedes sepan la disponibilidad de métodos que tienen para resolver este tema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del método Gauss, y ahorita es el momento para que nosotros vayamos tomando nota cómo se opera el método Gauss. Porque esto, miren, algunos compañeros que ya tuvieron la oportunidad de llevar el curso, pero por algunas cuestiones de salud, de trabajo, tuvieron que abandonarlo y pues tenemos nosotros el honor de tenerlos nuevamente por acá, sabrán que de repente este método es el que nos complica el curso. ¿Por qué? Porque si no lo empezamos a entender desde ahorita, lamentablemente nos vamos a encontrar que vamos a hacer inversa por Gauss, que vamos a hacer aplicación de ecuaciones por método Gauss. Van a ver ustedes que vamos a ver el método simplex que utiliza como base la dinámica o la metodología de Gauss. Entonces, son muchos temas que van a utilizar como base el método Gauss.
Y entonces ahorita es el momento que nosotros tratemos o que vayamos comprendiendo cuál es la dinámica de operación o de operatoria de este método. Bueno, entonces, el método Gauss, pues básicamente es también utiliza prácticamente sumas, restas y multiplicaciones, lo mismo que hemos estado haciendo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del cálculo del determinante por el método Gauss, podemos decir que este método lo podemos aplicar a matrices de orden 3x3 y de orden 4x4. Como ya vimos, la regla de Sarrus para matrices 2x2, también regla de Sarrus para matrices 3x3. Acabamos de ver ahorita el método de cofactores para matrices 3x3. Entonces, ahora el ejemplo que vamos a hacer o vamos a aplicar es para una matriz de orden 4x4, que no hemos hecho todavía ninguna de esas. Y aprovechando que el método se puede aplicar para una matriz de 4x4, pues vamos directamente a un ejemplo de esos. Bueno, y entonces nosotros vamos a decir que nuestra matriz dada para este método es la siguiente. Siempre dejo por acá unos segunditos, unos minutitos para que los compañeros, para que ustedes vayan ahí copiando para poder resolver juntos, ¿verdad? Bueno, y entonces vamos nosotros a decir que esta matriz va a estar conformada por estos elementos. 3, 1, 7, 4, 2, 4, 2, 8, 5, 6, 3, 2, 2, 4, 2 y 8. Una matriz de orden 4x4 en la que tiene 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas y 4 columnas. 1, 2, 3 y 4. Si ustedes se dan cuenta por acá, nuevamente se repite el patrón del que estábamos hablando hace unos minutos, que tiene que ser una matriz cuadrada, 4x4. Bueno, vamos entonces ahora. Miren, al final nosotros buscamos eliminar prácticamente el método. Ahorita se los voy a hablar así en términos generales, pero ya ahorita lo vamos a desarrollar. El método Gauss lo que pretende es eliminar o que eliminemos esta columna y prácticamente no es que se anule, pero esta adquiere otros valores, pero pretende eliminar esto que ustedes ven en escuadra de tal manera que nosotros nos podamos quedar con una matriz 3x3. Inicia el procedimiento o el proceso, inicia eliminando esto que ustedes ven para que teniendo una matriz de 3x3, nosotros podamos incluso aplicar cualquiera de los dos métodos anteriores que hemos visto, ¿sí? Bueno, vamos por acá nosotros ahorita más despacio, digamos. Si van teniendo dudas, por favor, con mucho gusto me dicen, yo la resuelvo. El objetivo es que nos vaya quedando claro. Bueno, y aquí sí vamos a empezar a hacer uso de fracciones, que yo en este caso sí prefiero las fracciones porque los decimales se nos puede hacer demasiado extenso. Entonces, vamos, pues. Dice que el primer paso para poder lograr eso que estamos diciendo ahorita de eliminar básicamente esto que tenemos en escuadra, entonces el primer paso dice es convertir en uno el elemento de entrada y en 0 los demás elementos de la columna. ¿Cómo así? Si ya dijimos que lo que pretende es eliminar esta escuadra, el elemento de entrada va a ser el primerito que nosotros encontramos acá. Y entonces dice el primer paso, debemos lograr que este 3
se convierta en 1. Y todos los demás de esta columna, es decir, el 2, el 5 y este otro 2, yo ahorita les voy a colocar acá otro color, ¿sí? Que estos se conviertan en ceros. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Repito, ¿para qué? Para que posteriormente nosotros estemos ante una matriz 3×3. Y ya sea que sigamos aplicando el método Gauss o bien podamos aplicar alguno de los otros métodos para poder encontrar ahí, apoyarnos y llegar al determinante. Miren, en un examen normalmente no colocamos una matriz de orden 4×4 porque resolver un sistema de ecuaciones lineales, hablando ahorita específicamente de matrices, ¿verdad? Pero resolver un sistema de ecuaciones lineales de orden 4×4 es algo que sí requiere cierta cantidad de tiempo. Entonces, normalmente pues no lo hacemos, no lo pedimos, mucho menos para un tema de examen. Pero es importante porque nosotros acá vamos a ver cuál es la dinámica para resolver. Bueno, entonces ya tenemos por acá el primer paso que dice que debo convertir este elemento de entrada en 1 y el resto en ceros. Vamos a ver ahora cómo se hace eso. Y ojo con esto, que aquí empieza la metodología del método Gauss. Los que quieran anotar, este es el momento, ¿verdad? Y a los que pues se les va quedando solo así, perfecto, no hay ningún problema. Para nosotros convertir, a ver, nosotros podríamos decir hipotéticamente que este 3 que está acá, hipotéticamente todos sabemos que esto es como que nosotros dijéramos 3 dividido 1. Ay, me lo convierto. Espera. Ay, no. Vamos a ver. Bueno, sigamos ahí explicando. Que 3 dividido 1 es igual a 3. Básicamente, eso es lo que nosotros estaríamos diciendo, ¿verdad? No quiero fracciones, espérense. Lo vamos a hacer aquí porque yo quiero que esto nos quede el ejemplo acá. Bueno, si yo tuviera esto y yo les dijera, compañeros, ¿cuánto es 3 dividido 1? ¿Cuál es la respuesta? A ver. 3. Exacto, que es este 3 que nosotros tenemos acá. Y así cada uno de estos elementos, si yo lo divido dentro de 1 o le pongo un denominador 1, me va a dar el mismo número. Ahora bien, como lo que yo quiero es que esto, que ya dijimos que es igual a este 3, nosotros queremos que se convierta en 1, porque esto es lo que me está diciendo el procedimiento. ¿Qué hago? Básicamente le voy a dar vuelta, ¿sí? A esto que yo tengo acá. Ah, entonces ahora ya no voy a tener 3 dividido 1, sino que ahora yo voy a tener 1/3, que es lo mismo a decir 1 dividido 3, o que prácticamente es el inverso, sí, el inverso aditivo de esto. Solamente cambiamos numerador con denominador. Y entonces, compañeros, cuando nosotros queremos convertir un número cualquiera en 1, básicamente lo que tenemos que hacer es esto. Dicho de forma coloquial, de forma sencilla, darle vuelta al numerador con el denominador. Y entonces es lo primero que vamos a empezar a hacer en método Gauss, porque lo que queremos es precisamente que este 3 que está acá se nos convierta en 1. Vean que así nos dice el procedimiento. Pero no voy a multiplicar solo el 3. Tengo que multiplicar toda la fila por este valor que yo tengo acá, por este 1/3. Ya explicamos de dónde salió este 1/3. Ahora yo lo voy a copiar acá para que nos vaya quedando claro, ¿sí? Entonces ya sabemos que este 1/3 es prácticamente el inverso de este 3. Y ahora ya sabemos también que no solamente lo vamos a multiplicar por este elemento de entrada, sino por todos los de su fila. Y vamos anotando los resultados de esa multiplicación en nuestro siguiente tablero o en nuestra siguiente matriz.
De tal manera que voy a ocultar ahorita las letras de este operación para que nos vaya quedando aquí porque para mí es importante que nos vaya quedando ahí, que es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a decir 1/3 por 3. Vean, estoy usando este. ¿Cuánto es 1/3 por 3, compañeros? 1. Ay, sí, espera. Que lo tengo por acá. Vamos a ver. Creo que aquí solamente volví a copiar la matriz. Sí. Acá. Sí, bueno, vamos a hacerlo acá. Bueno, entonces tenemos por acá. Vamos con las respuestas de una vez. Voy a ocultar esto porque sí quiero que me quede todo aquí. Bueno, entonces tengo 1/3 por 3. Esto es igual a 1. ¿Sí? Sigo que estoy haciendo este paso. Luego ya dijimos, por favor, esto tomémoslo en cuenta porque de verdad yo me he dado cuenta que algunos compañeros desde aquí nos empezamos a perder porque ya tenemos claro cómo convertir en 1, pero luego ya no sabemos qué más hacer con este valor que tenemos acá. Entonces la respuesta es multiplique este 1/3 por todos los de la fila de su elemento de entrada. Bueno, entonces vamos anotando los resultados en la siguiente matriz o en el siguiente tablero, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, luego vamos 1/3 por 1. Aquí necesito que ustedes vayan conmigo para que vayan haciendo la operatoria. ¿Cuánto es 1/3 por 1? 1/3. 4/3. Oh, no, perdón. Es 1/3, es una multiplicación. Si quieren, les voy a dejar por acá el signo de multiplicación. Lo voy a poner en rojo para que ustedes les vaya quedando por allí claro qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Es una multiplicación. Bueno, entonces allí estamos. Ahora, 1/3 por 7. Recuerden, lo que estamos haciendo es multiplicar eso por toda la fila. 1/3 por 7. 7/3. 7/3. Muy bien. 7/3. 1/3 por 1, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Esto es igual a 1/3. Bueno, entonces tenemos hasta ahorita la primera parte o la primer parte de esto que nos está diciendo. Ya convertimos en 1 este primer elemento de entrada, pero también ya sabemos que no solo vamos a multiplicar el elemento de entrada, sino toda la fila. Recuérdense que yo empecé explicándoles esto y diciéndoles que pretende que operemos esto para que nuestra matriz que nos quede acá nos permita encontrar el determinante. Bueno, ahora bien, si ya convertí en 1 el elemento de entrada, que era este, vean cómo cambiaron ahora los valores, ya no son los que teníamos acá. Y así toda mi matriz va a ir sufriendo cambios. Ahora, yo tengo que lograr ahora que este 2, porque me dice que todos los de la columna, o sea, todos estos que yo acabo de marcar con celeste, todos estos deben ser igual a ceros. Bueno, ahora ya sabemos cómo convertir un número en 1. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que este 2 que yo tengo acá se convierta en 0? Pues alguien me podría decir, pues le restamos 2 y ya tengo 0. Bueno, eso sería lo más práctico, pero como nosotros estamos haciendo, resolviendo por el método Gauss, que requiere sumas y restas, entonces vean por acá. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Este numerito que está acá, este 2, que es el que queremos convertirlo en 0, básicamente sí vamos a hacer eso que dijimos, pero por favor, mucho ojo con esto porque les repito, aquí es donde nos confundimos.
Sabemos cómo convertir en 1, sabemos cómo convertir en 0, pero después ya no sabemos qué más tenemos que hacer. Entonces, ahora, este 2 que está acá, yo lo voy a jalar. Entonces, como yo quiero que este 2 se convierta en 0, en efecto, ahora no va a ser 2, sino va a ser menos 2. Y observen, ¿por qué yo lo coloqué aquí? Porque ahora esta fila que yo encontré, la primera, que es el resultado de todo esto que acabo de operar, esta fila me va a servir a mí de base para todos los demás cálculos. ¿Cómo así? Ahora vean, lo que yo tengo que hacer es este 2 es negativo porque prácticamente lo que yo quiero es que al restarlo de un 2 positivo se convierta en 0. Pero la dinámica es, multiplico este número, en este caso por el elemento que está en la misma columna, ¿sí? Y le sumo el valor que quiero convertir en 0. Repito, este menos 2, ¿de dónde salió? Básicamente es este, solo que con signo cambiado. ¿Por qué? Porque yo necesito restarlo de tal manera que me dé un 0. Pero este menos 2, al igual que lo que pasó con este 1/3, no solo lo voy a trabajar para el 2, lo voy a trabajar para toda la fila. ¿Y cuál es la dinámica? Le multiplico este número, el menos 2, por este primero que está en la misma columna y luego le sumo este que quiero convertir en 0. Lo voy a hacer y luego vemos si tenemos dudas. Vamos a trabajar toda la fila y luego vamos a preguntar si tienen dudas. Vamos, pues. Entonces tenemos menos 2 por 1 es ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Ahora, ojo, ahora ¿qué voy a hacer yo? Le voy a sumar este 2. Si a ese menos 2 yo le sumo 2, este 2 que está acá, ¿cuánto me da? 0. Exactamente. Y entonces ya logré que este que antes era 2 se convierta en 0. Entonces, repito, alguien me pudo haber dicho, bueno, pero mire, licenciada, ¿para qué hicimos esta operación de multiplicar y después sumar si tan fácil que era al primer 2, a este 2, restarle 2 y me quedaba 0? No hay problema. El asunto es que lo mismo que hicieron con este primer elemento, con esto, lo tienen que hacer con toda la fila. Entonces, tenemos que tener claridad del procedimiento que estamos haciendo, ¿sí? Y nos tiene que quedar acá indicado cuál es el valor que estamos operando. Repito, terminamos la fila y luego vamos a preguntas si hay alguna duda o alguna cuestión que necesitemos ver. Bueno, lo mismo que hicimos en el anterior, hacemos ahora, solo que como ya lo hice con el 1, ahora me toca con el 1/3. Y entonces vamos a decir menos 2 por 1/3. Miren que la primera operación que estoy haciendo es multiplicación. Menos 2 por 1/3 y luego multiplico y después sumo. Más 4. ¿Por qué? ¿Por qué 4? Porque es el que está en la segunda fila, que es la que estamos trabajando en este momento. Entonces, menos 2 por 1/3 más 4, ¿qué resultado me da? 10 tercios. 10 tercios. Correcto. Y así sucesivamente seguimos operando. Entonces, ahora vamos a decir menos 2 por 7 tercios más 2 más este otro 2 que tenemos acá. ¿Qué resultado nos da? Menos 8 tercios. Menos 8 tercios. Correcto. Ya mero terminamos la fila y preguntamos si hay dudas. Luego, menos 2 por 1/3 más 8. ¿Cuál es el resultado, compañeros?
22 tercios. 22 tercios. Muy bien. Y si ustedes se dan cuenta, ya logramos convertir el primer elemento, el elemento de entrada en 1, y el segundo de la columna en 0. Bueno, pregunto ahorita, ¿alguna duda con la dinámica de operaciones que estamos haciendo? Bueno. Licenciada, perdón. A ver, dígame, Sergio. En el caso del 2, como el proceso es únicamente cambiar el signo, si tuviéramos en nuestra columna, primera columna de la matriz C, tuviéramos un -2 desde un inicio, ya solo lo cambiamos a positivo. Correcto, solo le cambiamos a positivo. Lo que queremos es que al tener dos signos diferentes acá, como lo que estamos haciendo de último es una suma, sabemos que ese valor se va a convertir en 0. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos el mismo número, solo que con diferente signo, y ahí se convierte en 0. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora vean, compañeros, yo normalmente sé que trabajarlo en Excel les permite tenerlo más ordenado, pero aún así, yo cuando lo trabajo a mano, o lo trabajaba, o actualmente puedo hacer algún ejercicio a mano, procuro respetar que todos me vayan quedando en la misma columna. O sea, no, ahora me voy a correr hasta acá y después la otra hasta aquí, porque visualmente eso me ayuda a mí a saber en dónde está la columna y qué tengo que operar. Y tal vez ustedes dirán, esto es lógico, yo ya lo sé y tienen toda la razón, pero créanme, y de hecho lo he visto en la resolución de exámenes, que se confunden y les tocaba trabajar, por ejemplo, sumarle acá el 4 a esto, les tocaba el 4 y se confundieron y no sumaron el 4, sumaron el 1. Solo desde ahí ya nos equivocamos, porque ya el resultado no es el correcto. Entonces debemos tener cuidado únicamente de ir tomando la fila o el elemento que nos corresponde. ¿Sí? Bueno, vamos a operar la segunda fila y en la segunda fila nos vamos a quedar porque no creo que nos dé tiempo para más el día de hoy. Entonces, ahora, lo mismo que hicimos para convertir este 2 en 0, exactamente lo mismo vamos a hacer, solo que ahora con el 5, porque repitiendo, debo lograr que este sea 1 y los demás sean ceros. Bueno, si este 5 acá es positivo, ahora yo lo voy a tener con signo negativo. Y esto es lo mismo que hicimos acá. Le cambiamos de signo, ¿sí? Y la dinámica va a ser exactamente la misma. Ahora, acá algunos compañeros cometen también el error y disculpen que yo les mencione errores que he visto, pero es para que ustedes no los cometan. He visto que algunos compañeros hacen esto. Ponen, por ejemplo, el 5 acá. Al final no importaría tanto. El asunto es que esta fila, que fue la primera que nosotros encontramos, nos va a servir de base para todo esto. Pero cuando los compañeros algunas veces vienen y dicen, bueno, ya encontré la primera, ahora mi base va a ser la segunda, ahí también se descompone todo. Porque entonces veamos qué pasa si yo ahora uso de base esta segunda. Y en el primero lo podemos ver. Menos 5 por 0, asumiendo que ahorita nos equivocamos y que estamos utilizando esto, menos 5 por 0 me va a dar 0. Y como el procedimiento es multiplico y sumo, bueno, menos 5 por 0 es 0. Y aquí le tengo que sumar. Si yo digo más 5, eso significa que yo aquí tendría que tener un 5. Pero resulta que la teoría dice que yo debo lograr que este 5 se convierta en 0. Y entonces ahí es donde algunas veces ya no sabemos cómo seguir. Y es tan fácil como saber que nos equivocamos porque no seguimos trabajando sobre esta fila que es la base para todo, ¿sí? Bueno, entonces ahora menos 5 por 1, menos 5.
más 5, y miren que los sigo colocando, como ahora ya empecé a trabajar con la tercera fila, bueno, los resultados que me den los tengo que poner en la tercera fila de la siguiente matriz, que es la que estoy trabajando. Entonces, menos 5 por 1 es menos 5, más este 5, el resultado es 0. ¿Sí? Y así sucesivamente, como lo hicimos con los anteriores, lo vamos a seguir haciendo acá. Menos 5 por 1/3 más este 6, porque estoy trabajando con los elementos de la tercera fila, más este 6, ¿qué resultado me da? Menos 5 por 1/3 más 6. Menos 32 tercios. ¿Podemos repetir esa operación, por favor, compañeros, y por favor, Álvaro? Muy bien. Menos 12 tercios, licenciada. 12 tercios. 13 tercios. Menos 13 tercios. Ajá, 13 no tercios, es Vic. 13 tercios. Cuidado ahí con los signos, ¿cómo los colocamos? La respuesta es 13 tercios. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar los otros dos y ahí vamos a ver si hay alguien que le haya quedado diferente y por qué le pudo haber quedado diferente. Bueno, menos 5 por 7 tercios, porque ahora estoy en la tercera columna y siempre en la tercera fila. Menos 5 por 7 tercios más 3, ¿cuánto es? Menos 26 tercios. Menos 26 tercios, correcto. Bueno, menos 5 por 1/3 más 2, menos 5 por 1/3 más 2, ¿cuánto es? 1/3. 1/3. 1/3. Muy bien. Creo que vamos a terminar de una vez con la tercera fila para quedarnos ahí y poder seguir el siguiente día ya viendo cómo es que llegamos a calcular el determinante de esta matriz 4×4. Pero prácticamente ya hemos adelantado bastante porque en eso consiste el método Gauss. Convertir en unos y en ceros. Ahora ya sabemos cómo convertir en unos y en ceros. Fundamental que respetemos cuál va a ser nuestra fila base y que vayamos en orden. Miren, eso es todo. Si nosotros trabajamos sobre esa línea, créanme que no hay nada, y me atrevería a decir que con esto tenemos casi la mitad del curso, porque vamos a estar trabajando mucho sobre esto. Por favor, ¿quién iba? Cabal, ahí me había equivocado, Lick, porque multipliqué menos 5 por 10 tercios. Ese fue el error. No era por 10 tercios, sino que era por 1/3. Ahí estaba mi error. Exacto. Gracias por ahí, Álvaro. Y justo era lo que les decía. Miren, a veces yo sé que no es por desconocimiento, sino porque ya de tanto número, ya no sabemos si vamos en esta fila, si vamos en esta, o si vamos en esta columna, o si vamos en esta. Entonces, tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo. Y ya ustedes se van a dar cuenta que conforme nosotros vayamos avanzando y tengamos esto aquí armado, es muy difícil identificar en dónde está el error. A veces incluso es mejor empezar que tratar de ver en dónde me confundí, porque de tanto número se nos confunden números y operaciones, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, licenciada, perdón, ¿podría repetir el proceso de la segunda fila? Es que me distraje un poco y no lo pude. Ok, segunda fila. Es el de 2. Ajá. El de 2, Cristian. Ok. Bueno, entonces vamos aquí. Segunda fila, este 2 es este, solo que con signo cambiado. Lo coloqué aquí porque esta es mi fila base para trabajar. Y entonces tengo menos 2 por 1, menos 2, más 2, porque estoy trabajando con la segunda fila, tengo que sumar todos los de la segunda fila, más 2, esto es igual a 0. Menos 2 por 1/3 más 4, repito, voy a agarrar todos los que corresponden a la segunda fila, más 4, el resultado es 10 tercios.
Menos 2 por 7 tercios más 2, esto es igual a menos 8 tercios. Menos 2 por 1 tercio más este 8 que tenemos acá, el resultado es 22 tercios. Cristian, no sé si quedamos allí o hay alguna duda. Estaba todo claro, licenciada. Muy bien. Solo con una consulta, Dígame. para que Excel no opere la celda, por ejemplo, ese 22 tercios, a mí ya me lo tira como una fracción mixta o como decimal si lo opero. Entonces, para que me lo tire como fracción y se quede así como los 22 tercios, por ejemplo, ¿cómo es que lo...? Mire, si quiere eso, voy a tratar de explicárselos el siguiente día porque sí hay una forma de configurar las celdas para que nos dé esto, ¿sí? Y no nos lo dé como una fracción mixta o en algún caso lo que normalmente hace Cabal Excel es que nos da decimales, ¿verdad? Y en algunos casos los decimales son muy extensos, ¿verdad? Pero si quiere ese detallito técnico, vamos a tratar de verlo el día viernes, ¿sí? Está bien, licenciada. Muchas para gracias. que podamos terminar esto. Muy bien. Bueno, ahora terminemos la última fila para que nos podamos quedar por allí y al siguiente día pues ya vamos terminando cómo encontrar el determinante. Bueno, ahora este 2 yo necesito que sea 0, ¿sí? Estamos en eso. Y lo mismo. Antes era 2 o aquí es 2, ahora yo lo voy a colocar acá con signo cambiado y va a ser menos 2. La dinámica va a ser la misma. Prácticamente yo ya operé un 2 y estoy segura que los resultados que me van a dar van a ser muy parecidos. Bueno, menos 2 por 1, esto es menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2, más 0, más 2, esto es igual a 0. Menos 2 por 1 tercio más 4, estoy trabajando con la cuarta fila, recuerden, con los elementos de la fila número 4. Entonces, más 4, ¿cuánto es el resultado? 10 tercios. 10 tercios, correcto. Menos 2 por 7 tercios más 2 elementos de la cuarta fila, esto es igual a menos 8 tercios. Menos 2 por 1 tercio más 8, esto va a ser igual a 22 tercios. Y entonces, compañeros, si ustedes se dan cuenta, lo logramos. Tenemos 1 y todos los demás ceros. Aquí básicamente podemos comparar las dos matrices. Vamos a hacer esto un poquito más chiquitín. Ustedes se dan cuenta, miren nuestra matriz original y miren en lo que se nos convirtió ya, pero esto prácticamente ya nos permite que estos valores que tenemos acá, tener una matriz de 3×3 que podemos operar más fácilmente para encontrar el determinante, ¿sí? Lo que hicimos hasta ahorita fue solo una ayudadita para poder, digamos, anular esto y quedarnos solamente con esto. Pero eso lo vamos a ver el siguiente día de clases. ¿Alguna duda, compañeros, por favor, que pudiéramos resolver antes de retirarnos? No, solo permítanme, entonces, por favor, no se me vayan. Un minuto les robo para mí.